Lecciones 5, 6 y 7 del bloque 2. Expansión económica y cambio social. La revolución industrial, su impacto en la producción y el comercio de las comunicaciones. Las tierras comunales que existían en los pueblos del Reino Unido y que los campesinos de las aldeas trabajaban de manera rudimentaria y desorganizada fueron expropiadas, vendidas y cercadas. La rotación implicaba no cultivar siempre lo mismo en cada tierra, sino cambiar las siembras cada año. La política del cercamiento trajo consigo importantes transformaciones económicas y sociales. Se mejoró la cantidad y calidad de alimentos, lo cual tuvo una persecución positiva en el crecimiento de la población del Reino Unido. Se estimuló una vía para crear capital, es decir, dinero para invertir en nuevas empresas. Se propició el desarrollo de la industria urbana por dos vías: la inversión de la capital que generaba la nueva agricultura tecnificada. Otro cambio importante en el campo británico fue la ubicación del ganado en los establos. Se alimentaban con forrajes cultivados para la cría. La mortalidad disminuyó debido a las mejoras en la alimentación que proporcionaron técnicas nuevas. A finales del siglo XVIII se desarrolló en el Reino Unido una vacuna contra la viruela. Con la invención del telar de lanzadera volante, en 1733 las máquinas para hilar en la década de 1760, la industria textil británica se convirtió en la más importante del mundo y con los mejores precios. El desarrollo de la máquina de vapor fue uno de los logros de la revolución industrial del Reino Unido. Además, las máquinas y los rieles trajeron consigo mayor demanda de hierro y de esta forma impulsaron la industria siderúrgica. Las clases trabajadoras y los primeros movimientos obreros. La industrialización y el crecimiento de la producción urbana condujeron al protagonismo social y político de dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, o clase obrera. En las revoluciones de 1830 y 1848, la burguesía buscó proteger las reformas liberales que daban representación política y favorecían la libertad en la industria y el comercio. Existía una gran burguesía formada por familias que almacenaron grandes fortunas y controlaban la industria siderúrgica, y otra pequeña burguesía integrada por pequeños comerciantes y artesanos. Con la industrialización surgieron los primeros movimientos obreros, principalmente en el Reino Unido. La industrialización y el crecimiento de la producción urbana condujeron contrastes entre el campo y las ciudades y cambios demográficos. La industrialización trajo consigo un crecimiento de las ciudades en las que, a diferencia del campo, la población se encontraba muy concentrada. En las ciudades había empleo, mercado, transporte y al menos para clase burguesa, mejor acceso a servicios médicos y la educación. Además de ese gran cambio demográfico que fue creciente urbanización de una parte de la población, surgió otra variación absoluta en la demografía europea durante la Revolución Industrial entre 1780 y 1820. Lección 6. Nuestro entorno. Los nuevos estados de América y los proyectos políticos. Los nuevos estados que formaron iniciaron su vida con grandes problemas económicos, sociales y políticos. Los países latinoamericanos estaban formados por varios territorios, los cuales tenían diferentes costumbres, ideas, idiomas, etc. Uno de los retos de los nuevos gobiernos consistió en formar una nación. La guerra de independencia no trajo consigo la reforma del régimen, sino un periodo de anarquía, falta de una autoridad o ausencia de todo gobierno. Esto provocó que grupos poderosos se pelearan por el poder. Los intentos monarquistas europeos y la doctrina Monroe. Estados Unidos había extendido su territorio hacia el oeste, exterminando a la población indígena que ahí habitaba. Durante la primera mitad del siglo XIX compró a Francia el territorio de Luisiana, a España el de Florida, a Rusia el de Alaska
y a México la Mesilla. En 1845 se anexó el territorio de Texas, que se había separado recientemente de México, y en 1848 Estados Unidos se apoderó de Nuevo México, Arizona y Alta California. En 1846 Inglaterra cedió el territorio de Oregón. Por tal motivo, en James Monroe proclamó la doctrina Monroe, América para los americanos, la cual advertía que los europeos de cualquier inversión en latinoamericana sería considerada una agresión contra su nación. La búsqueda de la unidad hispanoamericana. Se trata de un territorio integrado por 19 países que suman una población total de 375 millones de habitantes. En todos ellos el español es el idioma oficial o cooficial, sin prejuicio de existencia de comunidades, principalmente indígenas, que hablan su lengua propia y a veces de manera exclusiva. Algunos otros idiomas hablados en Hispanoamérica son el guaraní, aymara, quechua, náhuatl, maya y guayú. Y el término debe distinguirse de América Latina, que incluye a las naciones de habla española, portuguesa y francesa, que son lenguas romances, y de Iberoamérica, que incluye a las naciones americanas que independizaron de España y Portugal, o sea, Hispanoamérica más Brasil. Según el Diccionario Prehispánico de Dudas, Hispanoamérica es el conjunto de países americanos de lengua española. Su gentilicio hispanoamericano, que se refiere estrictamente a lo perteneciente o relativo a la América española, no incluye, por lo tanto, lo perteneciente o relativo a España. Sobre el caso particular de Puerto Rico, existen diferencias de criterio porque mientras algunos no incluyen en la región debido a que se integra Estados Unidos, un país de habla inglesa, otros consideran que su condición de Estado libre asociado es asimilable a la noción. Sociedad y cultura del neoclásico al romanticismo. A finales del siglo XVIII surgió una corriente artística ligada a la burguesía y heredada al pensamiento ilustrado, que tomó como modelo los caones de la antigüedad clásica, representados por el arte de Grecia y Roma, por el que se denominó neoclásico. Esta corriente ponía el acento en el trazo puro, en la simetría y en la perfectibilidad en la representación de la belleza, con estructuras de cuerpos humanos delineados con precisión, monumentos arquitectónicos de líneas rectas y claras. El cambio del barroco al neoclásico fue lento, sustituyéndose el dinamismo propio del barroco por el equilibrio y la proporcionalidad, basándose en modelos de la antigüedad grecorromana. Los modelos se copiaban a la perfección, no se tomaban como punto de referencia como lo hacía el Renacimiento. Por este motivo, este arte fue pronto estéril. La temática de esta mitología PLA moda de este periodo podría definirse con la palabra exageración. Grandes mangas, cinturas imposibles, busto redondeado, peinados de jirafa y sombreros enormes. Sin embargo, aunque pueda parecer extraño, esta moda es una de las que más me gusta. Quizás sea por su excentricidad o por el simple hecho de conocer cómo esas damas tan elegantes se las apañaban entre tantos y tantos metros de tela, referente a los materiales de mármol y el método científico, la difusión de ideas y de la crítica, periódicos, revistas y espacios públicos. Las grandes transformaciones en el campo de las ideas y el conocimiento se difundieron de manera notable en las últimas décadas del siglo XIX, gracias a la aparición de una prensa de alcance masivo. Hasta ese momento, la difusión del conocimiento había estado circunscrita a pequeñas minorías. Una forma muy efectiva de control de la información por parte de las minorías privilegiadas fue la censura, pero a medida que se fueron imponiendo los gobiernos liberales, se fue extendiendo la libertad de prensa. Las ideas de la burguesía liberal, que en la primera mitad del siglo XIX fue a través de periódicos
clandestino, que poca y difícil difusión. Encontraron en los diarios el vehículo más importante para difundir sus ideas políticas. No obstante, estas publicaciones eran consumidas por un público limitado, aquellos grupos sociales de un elevado nivel de instrucción y preocupados. Este importante incremento en las ediciones transformó al periodismo en un negocio atractivo y se crearon grandes empresas sustentadas en los avisos publicitarios y en las ventas de diarios, independientes de los partidos políticos. La secularización de la educación y las nuevas profesiones. La educación se caracterizó por ser marcadamente religiosa. La Iglesia había desempeñado durante un largo periodo el papel de la educadora a través de órdenes religiosas y fundaciones piadosas. Se habló de hacerla obligatoria y sustituir a los colegios del clero por los directamente controlados por el Estado, con lo que se inició un proceso de secularización de la educación, como consecuencia de la educación, como consecuencia de la Ilustración. Su carácter laico representó una nueva concepción democrática de la educación, a pesar de que aún no era gratuita, ya que esto requería de medios financieros para el número de escuelas y maestros fuera suficiente.